tardes, ¿cómo están? Pues seguimos hoy con nuestras conferencias con las emocionistas graduadas de la más bien de la segunda generación. Algunas de la primera han participado, pero estamos compartiendo con las alumnas de la segunda generación de Emocionízate este diplomado de inteligencia emocional, en donde se convierten en emocionistas y logran cambios no solo a nivel personal, sino también a nivel profesional, y van adquiriendo herramientas que hacen que pueda acompañar a otras personas a desarrollar esas emociones e incorporarlas a su vida de una manera que sean saludables y además sean útiles. Y el día de hoy está conmigo aquí Patricia Garate. Ella desarrolló uno de los temas que se encuentra dentro de esta revista que hacemos con los temas que ellas van desarrollando con esta formación, y le llamó a su tema Ay, tengo que. Y bueno, Pati, bienvenida. Platícame, pues, de dónde eres, a qué te dedicas. Compártenos un poquito de ti. Gracias, Leti. Bueno, como mencionaste inicialmente, mi nombre es Patricia Gárate, yo soy de Perú. De profesión original soy ingeniero industrial. Además, me he preparado como para hacer acompañamiento parental como facilitadora del método paternidad efectiva. Ahora ya soy emocionista. Además, también acompaño a mis dos hijos en el tema de home learning y a mi hija mayor en su educación virtual. Además esposa, además mujer, y así como que hay muchos roles, ¿no? Entonces, por eso este tema se unió mucho en este ay, tengo que, ¿no? O sea, me generaba mucha angustia a veces tener muchos roles a la vez y no saber cómo manejarlos, cómo llevarlos. Ok, entonces, eso fue lo que te llevó a inspirarte precisamente en el artículo. Ujú, exactamente. Era un momento en el que estaba cumpliendo demasiados roles a la vez, muchos de ellos, o sea, me encantan, me apasionan, pero llegaba un momento en el que cosas que sí me gustaban empezaban a sentirse pesadas y ya, o sea, ya no era, por ejemplo, ¿no? Ay, voy a realizar una actividad de home learning con mis hijos, sino es, ay, tengo que hacer la actividad, ¿no? Entonces, esa carga energética del, ay, tengo que me generaba malestar. Yo decía, pero ¿por qué siento esto si es algo que sí quiero hacerlo, ¿no? Y justo en una ¿no? de las sesiones que tuvimos, ¿no? Como en la preparación como emocionista, algo que se trató en ese momento y que ni siquiera era mi tema, era algo que alguien estaba hablando, ¿no? O sea, conectó conmigo y dije, ah, eso es lo que me está pasando a mí, ¿no? Entonces empecé como, bueno, como mencionaba originalmente, yo soy ingeniero industrial, entonces los diagramas de flujo es algo que me viene naturalmente y mientras íbamos haciendo la clase iba haciendo como que un diagrama como para ordenar mejor mis ideas y entender por qué me estaba pasando esto, ¿no? Ok, entonces el ahí tengo que es todas estas actividades que vienen a través de diferentes roles que a veces se vuelven eh, muchas o demasiadas, que llegan a sentirse una carga. Ujú, exacto. Ok, y entonces ya no hay ese gusto, ¿no? Como con el que se hacen las cosas, como que desaparece cuando empieza a ser demasiado, y entonces empezamos a abrumarnos con esa cantidad de actividades, ¿no? Y se pierde de vista de pronto ese gusto con el que lo estamos haciendo. Eh, ¿Qué te generaba de manera interna o de manera emocional tener tantas actividades? Claro, al final lo que yo sentía es, o sea, era como que muchas de las cosas en las que participaba eran voluntarias, ¿no? O sea, no es que tienes que, sino de repente llegaban a mí y yo decía, quiero. Pero lo que empezaba a generarse es que no, era una lista que cada vez se hacía más larga y terminaba el día y no las concluía. Entonces, el no poder concluir la lista de tareas que tenía me generaba un problema hasta de autoestima, ¿no? O sea, yo empezaba a sentir que
como no puedo concluir con las cosas, me empezaba a sentir insuficiente. Entonces, de repente, explorar hacer las cosas que tanto me gustaban empezaba a convertirse como, quizás esto no es para mí, creo que no puedo con esto, y después una vocecita interna que se la pasaba diciendo, bebés, esto tú no puedes, no, te estás cargando de muchas cosas porque tú eres insuficiente, ¿no? Entonces, esta voz hacía que yo sintiera cada vez más, no puedo, no puedo, no puedo, y de verdad eso hacía que pudiera cumplir menos con los roles. Y bueno, y considerando inclusive que acabamos de ingresar por una pandemia, ¿no? Y actividades, o sea, totalmente diferentes a las que hacíamos antes, hacía que esta sensación de incomodidad conmigo misma y todo eso se incrementara. Ajá. El, el tener varias actividades al día, como dices tú, a veces se hacen por gusto, por interés, pero a veces llegan a ser tantas que en lugar de voltear a observar todas esas actividades y empezar a priorizar y determinar qué es lo que sí voy a hacer, qué sí puedo tomar en este momento, empezamos a irnos a este camino que dices tú, ¿no? Sentir insuficiencia, sentir esa baja de autoestima o sentir a veces que lo estamos haciendo mal, ¿no? Ujú. Eh, y a veces no nos detenemos a ver qué es lo que estoy haciendo, con qué sí es humanamente posible que yo pueda hacer. Ajá. Y que, como dices tú, no tenga que, sino quiera hacerlo y entonces ahí viene la motivación. ¿Cómo lograste tú salir de ese círculo en el que sentías un montón de tareas y decías, No lo estoy logrando, no soy suficiente"? Y en lugar de ver esta parte positiva, veías como, No, no tengo la capacidad". ¿Cómo lograste salir de ahí? Claro, justo lo que pasó en esa sesión en la que estuvimos, Ujú, vino esa pregunta, ¿realmente tengo que? ¿No? Entonces, esa fue la primera pregunta que surgió en ese momento, ¿no? Entonces, de repente era como al estilo de Marie Kondo, que dice, solo quédate con lo que realmente, ¿no?, te haga feliz. Igual, ¿no? O sea, era como que revisar la lista de pendientes de cosas por hacer y era escoger las que realmente tenía que, ¿no? Porque muchas de las cosas que tenía en lista, si bien es ujú, cierto, eran cosas que me gustaban, pero si tenía todas, no podía cumplir con todas, ¿no? O sea, en ese entonces también me llegó una frase que decía, tú puedes con todo, pero no todo a la vez, ¿no? Entonces, al tomarlo de esta forma, me ayudó a primero a hacer un filtro de las actividades que realmente tenía que, ¿no? O sea, es como procrastinar voluntariamente, ¿no? O sea, no era una procrastinación sabiendo que esto tengo que hacerlo, sino más bien decido qué postergo y cuáles sí las voy a realizar, ¿no? Entonces, ¿cuáles realmente tengo que? Y esa fue la primera pregunta, ¿no? Y eso me ayudó mucho como para dar el primer paso de decidir cómo iba a manejar todas las actividades que tenía por hacer. ok. ¿Y cómo elegiste esas actividades que realmente tenías que? ¿Cómo Claro, hiciste esa selección? iban sobre todo conectadas a mi propósito, ¿no? ¿Qué es lo que yo, o sea, cómo me veo más adelante? ¿Qué es lo que quiero lograr más adelante? Y si esto que estoy haciendo me va a llevar a ese lugar, ¿no? Y también, o sea, a veces poner en perspectiva el tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, lo que no haga hoy con mis hijos, no va a ser igual si lo hago de acá a 5 años, ¿no? Ellos van a crecer, ellos se van a desarrollar, entonces también eso empezaba a pesar mucho más, ¿no? A poner las prioridades en la forma correcta. Ok. Entonces fuiste, como remiraste tu objetivo de vida, no solo contigo, sino con tus hijos, qué es lo que querías eh, con ellos y contigo para poder elegir cuáles eran esas prioridades. Ahí tuviste que soltar cosas, ¿cierto? Ujú. ¿Qué pasó? ¿Cómo le hiciste para soltar esas cosas? ¿Qué pasó dentro de ti cuando te diste cuenta que había que soltar cosas? Claro, en ese momento tocaba tomar decisiones bastante difíciles, ¿no? Y también en ese momento tocaba pasar a una siguiente pregunta, ¿no? O sea, si esto que tengo que, puedo convertirlo en un quiero, ¿no? Porque no es lo mismo decir,
por ejemplo, no tengo que despertar temprano, que quiero despertar temprano, ¿no? Cuando uno lo dice como, ay, qué pesado, hoy día es lunes y tengo que pararme, ¿no? O sea, no es lo mismo que decir una semana nueva y quiero despertar, ¿no? Entonces, ese cambio de mentalidad me ayudó mucho también, porque muchas de las actividades, como te decía, al inicio las iniciaba con ese quiero, pero después se convertían en el tengo que. Entonces, cuando pude ver cuáles podía cambiarlas, es como que fluían mucho más rápido, podía desarrollarlas y no tenía que sentir esa pesadez, ¿no? Entonces pude cambiar el tengo por el quiero. Pero la siguiente parte ya era, ¿y qué pasa si no quiero? ¿No? O sea, ¿qué pasa Okay. si siento en el fondo que es algo que no quiero hacer? ¿No? Ajá. Entonces ahí empezaba también la pregunta esto de, ¿qué alternativas tengo? ¿No? Entonces, por ejemplo, una de ellas que cada vez se me hace más fácil hacerlo, que antes era muy, muy, muy difícil, es delegar, ¿no? Y delegar y atreverte a pedir ayuda, ¿no? Hay cosas que realmente no tengo que hacerlas yo. Hay cosas que otros no solo podrían, sino también quieren ayudar. Yo me di cuenta que a veces pedir una ayuda era no solo beneficioso para mí, sino hasta las otras personas cuando ofrecen su ayuda también se sentían felices de poder colaborar conmigo. Entonces eso era como que se empezaba a hacer un círculo, ¿no? Un círculo virtuoso, ¿no? Ya salía del círculo eh, ay, vicioso, ya me Vicioso. olvidé por un momento, pero sí, el círculo vicioso de no puedo, lo hago mal, no sirvo y todo, para cambiar por el otro lado de cómo puedo lograrlo sin necesariamente hacerlo yo, ¿no? Entonces, a veces es involucrar a los otros, por ejemplo, con los niños. Muchas veces es como que los subestimamos y en lugar de darles responsabilidades, podríamos estarlas haciendo por ellos cuando ellos se sienten súper felices y súper empoderados de poder lograr hacer cosas y ver que, o sea, que mamá ya no está tan agotada, que ya no está tan agobiada, ¿no? Entonces, hay muchas formas en las que de repente descubrí que podía decir, ah, necesito ayuda, ¿no? Atreverme a pedirla, atreverme a buscarla, inclusive a contratarla, ¿no? De tal manera que esto hacía que mi día fuera más productivo, ¿no? O sea, que pudiera hacer más cosas y ya no seguir atacándome a mí misma diciendo tú no puedes, sino más bien podemos, ¿no? O sea, el buscar alternativas me ayudó mucho. Y habían otras cosas que definitivamente, o sea, puede ser que sí tengo que, puede ser que no quiero, puede ser que no hay alternativa, pero hay que hacerlas. Entonces ahí tocó ver cómo hago de que esta actividad que no me gusta pueda ser algo más agradable, ¿no? Entonces, por ejemplo, una actividad que, o sea, puede ser como que un poco pesada es lavar los platos, pero, pero lavar los platos escuchando música, por ejemplo, es como que ya tu mente se va a otro lado y estás haciendo una actividad que quizás no te gusta mucho, pero Ujú. fluye, fluye, fluye y va mucho mejor, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también me ayudaron mucho. Entonces, fue como que todo este grupo de preguntas que en la revista está planteado con, ¿no? Con un esquema y con las preguntas y todo esto, ¿no? O sea, con un diagrama de flujo, me ayudaron como para priorizar, para saber qué es lo que sí quiero, buscar alternativas y combinarlas, ¿no? Entonces ya manejado de esta forma fluye mucho más fácil, fluye mucho más sano, ¿no? Mis emociones ya no se vuelven todas abrumadas, ¿no? Entonces eso sí, sí me ayudó bastante y por eso Ajá. quise compartirlo en la revista. Ok. Entonces, aquí con lo que tú estás planteando es, tenemos dos caminos, ¿no? Uno, el de atacarme a mí mismo de no puedo, no soy suficiente, lo estoy haciendo mal y a veces pensar que incluso podemos ser una mala mamá por no estar alcanzando todas esas tareas, porque esas tareas también involucran tareas de nuestros hijos, de la casa y laborales, ¿no? E incluso personales. Irnos por ese camino o elegir el camino de, bueno, es mi responsabilidad elegir y está en mis manos también como ese poder de elegir qué sí quiero en mi vida en este momento. No quiere decir que las demás las voy a abandonar y nunca más las voy a hacer, sino que en otro momento se pueden retomar, pero en este momento por salud física y emocional necesito hacer esta depuración que tú hiciste, que sí quiero y que siento que tengo, porque el tengo se vuelve pesado, se vuelve obligatorio y el quiero es como quiero hacer esto, ¿no? Como decías ahorita, el lavar los trastes.
mm, cómo quiero vivir esa experiencia, ese momento que toca todos los días y quien tiene más de 3 hijos, pues hasta a veces 3 o 4 veces al día, ¿no? Hacer esa actividad. Entonces, esos dos caminos habían frente a ti, ajá, y ya te estabas yendo por el otro lado de no, no lo estoy logrando, no, no soy buena, no soy suficiente, pero retornaste. Ahí cuando te diste, que, bueno, para que vayamos explicando un poquito más, ¿qué diferencia hay entre el tengo y el quiero que tú hiciste para separar esas actividades que sí vas a tomar en este momento? Claro, cuando me di cuenta de que habían actividades que yo las sentía como carga, primero que sí se siente bien pesado y segundo que a veces realmente no tenían por qué ser así, ¿no? O sea, el cuestionarlas para saber si era algo que yo quiero me llevaba también a pensar, y si no, y si no quiero hacerlo, ¿por qué sí tengo que hacerlo, no? A Ujú, veces eran las respuestas, o sea, todo esto me llevaba a hacer preguntas más inteligentes, porque la respuesta que venía de acá era que a veces hacía cosas porque yo pensaba que los demás esperaban que yo las hiciera. Y ese alguien más no existía, estaba en mi cabeza. ¿No? Entonces me ayudó mucho a replantearme y entender bien eh, por qué sí tengo que, ¿no? O sea, si es algo que no quiero, ¿por qué tengo que? Y entonces al ponerme a mí como prioridad, me ayudaba a llevar las cosas de manera más sana, a entender si es que esto que estoy haciendo es algo que quiero hacerlo, ¿no? Inclusive hasta en dimensiones, porque, eh, por ejemplo, ahorita no se me viene un ejemplo claro, pero eh, vamos a poner un ejemplo totalmente ficticio. Digamos que tuviera que pintar la pared que está acá atrás, ¿no? Y yo quiero pintarla con un montón de detalles, ¿no? Y eso me va a tomar mucho tiempo, pero a pesar de que quiero hacer eso, no tengo que hacerlo con tanto detalle. Quizás algo más simple me puede ayudar a hacerlo hoy. Entonces también me ayudó a replantearme para ver el tamaño de los proyectos que tenía en ese momento, ¿no? Lo cual no quiere decir que más adelante pueda poner un montón de, ¿no? de figuras, imágenes acá atrás, pero ujú, hoy quiero que la pared esté de este color y más adelante puedo hacerla así de grande como quisiera, ¿no? O sea, dar un paso a la vez. Entonces, el plantearme muchas veces ese, el tengo, el quiero, también me lleva al puedo, ¿no? Porque, o sea, si es que yo siento que puedo hacerlo, va a ser mucho más sencillo, ¿no? Entonces, todas esas preguntas me ayudaron mucho a poner las cosas en perspectiva, e identificar qué es lo que Patty quiere, qué es lo que, ¿no? O sea, que mi diálogo interno estuviera más limpio y no fuera más bien una persona que, ¿no? Que me diera con el dedo diciendo, tú no puedes, esto está mal, el ajá, famoso Bruno. exacto. ¿No? Ese juez interno que de por sí ya tener esa gran cantidad de actividades eh, es pesado, ¿no? Se siente esa pesadez. Y luego todavía nosotros le sumamos el estarnos diciendo es que no puedes, no eres suficiente, te falta. eh, y terminar el día con doble pesadez, ¿no? Con esa lista de actividades. Entonces, lo que Pati ahorita está planteando es precisamente hacer una pausa, detenernos a ver qué sí quiero y qué tengo que, y qué de eso que tengo puedo soltar y también ser consciente y compasivo con nosotros mismos que lo podemos soltar, que es necesario en este momento. No quiere decir que lo voy a soltar para siempre, pero en otro momento lo puedo retomar, ¿sí? Entonces, Pati, ¿qué consejo le darías a las personas que conectan con con esto que a ti te pasó, que a veces nos llenamos de tantas tareas, que en lugar de ver con qué sí nos podemos quedar, seguimos como diciendo, es que no lo estás logrando, te falta, en lugar de hacer una pausa y ser más compasivos y decir, ahora no puedo con todo? ¿Qué consejo le darías? Sí, mi consejo básicamente está en hacernos las preguntas correctas, ¿no? En hacer quizás un alto a esa voz que nos empieza a decir que no somos suficientes, que lo que estamos haciendo no está bien, el tú no puedes, ¿no? Y decir, un momento, creo que esto que está acá en mi cabeza
tengo que replantearlo y cambiarlo por un diálogo más amable, ¿no? Entonces eso es lo que yo les recomendaría. Tengamos un diálogo mucho más amable con nosotras, hagámonos preguntas inteligentes, que no sean preguntas que nos hagan sentir cada vez más apagadas, sino al contrario, que dejemos salir ese brillo, esa chispa que hay dentro de nosotros, ¿no? Y que no sea algo o sea, que despertemos todos los días pensando, ay, tengo que, ¿no? O sea, animémonos más por el realmente lo quiero, cómo lo voy a hacer, cómo lo puedo combinar, ¿no? Y de esa manera, terminado el día, aunque no hayamos logrado todo lo que queremos, pensemos preguntas inteligentes que nos digan qué puedo hacer mejor mañana, ¿no? Y no, ay, mira cómo lo hiciste, sino cómo puede ser mejor después. Ujú. Sí, y eso que dijiste de ser más limpio nuestro pensamiento a través de darnos ese espacio para hacer una pausa sobre lo que está sucediendo. Bueno, Pati, pues ahora de toda esta, de estas herramientas que nosotros revisamos dentro de Emocionízate, me gustaría que me compartieras como cuál fue la que te hizo caer con ese 20 de tengo que reformular todas estas actividades que me hacen sentir pesado o cargada. Mm, digamos, esa parte yo creo que lo obtuve de lo que íbamos viendo en las sesiones, pero por ejemplo, una actividad que me encantó y que me ayudó justamente para darle validez a esta voz limpia que mencionas fue el árbol de los logros, ¿no? Cuando había que hacer ese arbolito y yo solo logré 10 y escuchaba que el resto decía un montón más, yo decía, no puede ser, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Y eso me ayudó mucho a darme cuenta que mi diálogo interno no estaba siendo bueno, ¿no? Entonces, esa herramienta me ayudó muchísimo. Y ahora, por otros motivos, hay otras herramientas que me encantaron, ¿no? Pero bueno, no sé si esa también sea la pregunta o solo para lo anterior. O todas, ¿no? Ahorita te digo las 150. Las 150, no, no hagas esa puntual. Entonces, ¿por qué le pregunto esto a Pati? Porque a veces solo necesitamos esa herramienta que nos ayude a dar precisamente ese paso para salir de ese estado en el que nos encontramos. Y bueno, pues yo te agradezco mucho, Pati, haber compartido esta experiencia, porque sé que a veces muchos nos llenamos de tantas tareas y no sabemos cómo parar, ¿no? Al contrario, le vamos echando más y nos vamos diciendo cosas que en lugar de nutrirnos, nos van desmotivando cada vez más y no nos damos cuenta de eso. No nos damos cuenta de ese pensamiento que no está limpio, como dices tú, nutricio para poder salir adelante. Así que muchas gracias por compartir esta experiencia que tú llevaste a una solución. Gracias a ti más bien, Leti. Realmente todo lo aprendido, experimentado en el diplomado, para mí me ha servido para hacer un salto cuántico, ¿no? Hay muchas cosas que tenía atoradas, que estaban ahí como, ¿no? Como que sentía, ¿por qué? ¿No? Y esa paciencia con la cual nos recibías nuestras preguntas, ese acompañamiento de nuestras compañeras, que cada vez que alguien mencionaba algo, es como que de repente decía, esto también es mío, esto también ¿no? me interesa, fue muy valioso y hoy en día siento que no estoy en la misma escalera en la que me encontraba, ¿no? Previo a iniciar el diplomado. Y si bien es cierto, hay muchos escalones por dar, ya veo más cerca dónde llegar, ¿no? Ya veo más claro qué es lo que quiero hacer y ya no me siento tan pesada con el tengo que, ¿no? Entonces, muchas gracias a ti, Leti, tanto por el espacio como el acompañamiento que hubo durante el diplomado. Pues muchas gracias a ti, Pati, porque compartir la experiencia de vida es algo que a veces nutre más, ¿no? El haber vivido, el desprenderse de ese tipo de cosas. Y bueno, pues muchas gracias a las personas que nos acompañaron y así continuamos, todavía no terminamos. Afortunadamente hay más alumnas que quisieron compartir su experiencia y con ello diferentes temas que pueden sernos de apoyo y que pueden ayudar a alguna persona que tal vez conozcas. Y pues muchas gracias. Hasta luego.